Revelador. La inesperada verdad de cómo el dinero transformó nuestras relaciones familiares. El día en que Eduardo volvió a la casa familiar, todo cambió. Alberto, el profesor de biología, había pasado años construyendo su propia identidad entre sus estudiantes, su laboratorio lleno de frascos y libros. Pero ese regreso trajo consigo un aire de superioridad que lo envolvía como un manto de incertidumbre. De repente, las risas de sus alumnos, la luz que entraba a través de las ventanas, y su pasión por la enseñanza se vieron eclipsados por los destellos de un éxito que él ni siquiera se atrevía a soñar. La sonrisa triunfante de su hermano despertó en él un rayo de malestar. ¿Cuánto valía realmente su dedicación en la sala de clases, si se comparaba con el brillo de un mundo que parecía siempre eludirlo? A medida que la familia se reunía, contando historias de extravagantemente viajes y lujos, Alberto sentía como su propia vida, llena de esfuerzo y sacrificios, era puesta en duda. La indiferencia de Eduardo ante sus logros se enredaba en su pecho, robándole la calma y dejando una marca de inseguridad. Mientras hablaban, Alberto se debatía entre la admiración y la envidia. La falta de un título universitario lo hacía sentir pequeño, como un niño que intenta alcanzar las estrellas, pero nunca lo logra. Aunque su vida en la enseñanza, en la que se esforzaba por inspirar a cada uno de sus estudiantes, era su mundo, sentía un vacío que su hermano llenaba cada vez que hablaba de sus conquistas. Esa ilusión de grandeza construida con dinero y contactos se alzaba como una barrera entre ellos, desdibujando los recuerdos de una infancia compartida. El frágil ambiente se hacía más tenso con cada palabra cargada de menosprecio. Aun cuando intentaba mantener la compostura, los destellos del oro y los lujos de Eduardo lo dejaban en una penitencia silenciosa. ¿Soy menos? Esa pregunta resonaba en su mente, cortando la confianza que había cultivado en su trabajo. Mientras tanto, la respiración de Alberto se tornaba irregular y su mente se aceleraba, luchando contra la imagen de un hermano que había vendido su alma al éxito. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día, la frustración aumentaba. Alberto sentía que tenía que luchar por su voz, por mantenerse fiel a los principios que su familia le enseñó, mientras Eduardo lo empujaba hacia una lucha que no deseaba emprender. La ambición de su hermano lo cegaba, convirtiendo lazos de amor en cadenas de competitividad. Una tarde, mientras los rayos del sol se tornaban rojos al caer, se encontró en su laboratorio, horas de trabajo acumuladas, buscando refugio en un proyecto que podría definir su futuro, pero al descubrir que Eduardo planeaba utilizar su fortuna para romper más el frágil tejido familiar, sintió el ardor de la traición. Su mente corría en círculos, su corazón se apretaba en un nudo oscuro de angustia. ¿Era posible que su hermano estuviera dispuesto a sacrificar todo por el oro? Se sintió atrapado en una tormenta emocional. El deseo de proteger su familia se debatía con la necesidad de gritarle a Eduardo, de recordarle lo que era verdaderamente importante en la vida. En medio de esa tormenta, un instante se volvía decisivo. Con el sol tiñendo el horizonte de llamativos tonos naranjas, Alberto se enfrentaba a su hermano, lanzando atrapadas palabras que resonaban como balas. La discusión desató su angustia, desaferreando los recuerdos de risas añoradas, y lo obligó a cuestionar si lo que alguna vez fueron simplemente hermanos, podía regresar a serlo. La pregunta que solo él se hacía se tornaba en eco en el aire: ¿podrían superar el abismo que se había creado entre ellos, o estaban condenados a ser prisioneros de su propia competencia? Alberto permanecía inmóvil en el laboratorio, su mirada perdida en una pizarra llena de fórmulas que antes lo motivaban. Tantas horas dedicadas a sus alumnos, tantas vidas modeladas por su enseñanza, parecían consumirse en la sombra del éxito fugaz de su hermano. La ira y el rencor se revolvían en su interior, como un cóctel explosivo que podría estallar en cualquier momento. En este rincón, refugio de su creatividad, comenzó a preguntarse si su vida estaba realmente alineada con su propósito más profundo. Mientras los ecos de su conversación con Eduardo resonaban en su mente, se dio cuenta de que esa lucha no solo era contra su hermano, sino contra su propia percepción de éxito.
las palabras hirientes de Eduardo se habían convertido en un espejo que reflejaba sus miedos más profundos, la autoexigencia de ser perfecto, la lucha constante por la validación, y la necesidad de demostrar su valía en un mundo que midió a las personas por su cuenta bancaria. Al día siguiente, decidió enfocarse en su proyecto, un programa educativo que había diseñado para inspirar a jóvenes científicos. Sabía que, si lograba implementar este plan, su vida podría cambiar de manera significativa. Entonces, con una convicción renovada, comenzó a trabajar horas extras, escudriñando cada detalle, creando un modelo que no solo aportara conocimiento, sino que también motivara a los jóvenes a perseguir la ciencia con pasión. El primer paso requerido era una presentación sólida. Alberto llevaba semanas preparándola, ensayando cada sección frente al espejo. Sin embargo, cada vez que se imaginaba frente a una audiencia, un torrente de dudas lo aturdía. Se cuestionaba una vez más si realmente tenía autoridad para hablar de éxito. Pero esa mañana, esas inseguridades comenzaron a desvanecerse. Recordó a sus alumnos, aquellos rostros ansiosos de aprender, que le devolvían la energía que creía perdida. Su propósito era claro: construir un puente entre su pasión y el futuro de otros. Ese impulso cobró forma cuando se inscribió en una conferencia local de educación. No solo quería presentar su proyecto, sino también conectar con otros educadores que compartieran su visión. Un día antes del evento, mientras revisaba su ánimo con hitos de su carrera, se dio cuenta de que debía abrazar su singularidad. No podía andarse con dudas, debía entrar en esa conferencia mostrando la esencia de quien realmente era. A las pocas horas de su exposición, sintió el poder de la conexión. A pesar de la competencia, había otras voces que resonaban con fervor, interesadas en crear un cambio real. La energía de aquellos educadores lo encendió, y finalmente se sintió a la altura del escenario. La presentación no fue fácil, enfrentó preguntas difíciles y críticas constructivas. Pero cada palabra y cada síntesis de su experiencia reforzaron su identidad profesional. Cuando terminó, el aplauso resonó con fuerza. No por su éxito, sino por el impacto que había tenido en la esperanza y el anhelo de sus oyentes. La esencia de su triunfo no era la validación material, sino el reconocimiento del valor de su dedicación. Mientras se alejaba, un nuevo objetivo tomó forma en su mente: no solo enseñar ciencia, sino preparar a sus estudiantes para que fueran valientes en la búsqueda de su propósito, sin importar las circunstancias económicas. Al regresar a casa, sintió una extraña combinación de emoción y ansiedad ante el regreso de Eduardo. La tensión familiar crecía, y sabía que tarde o temprano tendrían que enfrentar la realidad de sus diferencias. Sin embargo, en su interior, una chispa incipiente se encendía. Tenía la convicción de que el éxito no se mide por el dinero, sino por la capacidad de inspirar y conectar con los demás. Alberto se dio cuenta de que estaba preparado para la confrontación necesaria. Había llegado el momento de no solo hablar, sino de actuar en defensa de lo que valoraba. Se enfrentaría a su hermano con una firmeza renovada y un deseo de sanar. Algo profundamente significativo estaba en juego, y mientras preparaba su corazón para el próximo encuentro, una pregunta retumbaba en su mente: ¿sería capaz de cambiar el rumbo que habían tomado sus vidas, o la ambición de Eduardo marcaría la distancia para siempre? El aire estaba cargado de tensión ese día. Alberto se encontraba en la cocina, tratando de organizar sus pensamientos mientras preparaba el desayuno. La rutina se había vuelto su refugio, pero esa mañana todo parecía diferente. El aroma del café, normalmente reconfortante, se mezclaba con la anticipación del inminente encuentro con Eduardo. Los ecos del pasado resonaban en su mente, recordándole momentos en que la rivalidad entre hermanos se convirtió en más que un simple juego de ego. Mientras revolvía los huevos, reflexionó sobre cómo la vida de cada uno había tomado rumbos divergentes. Eduardo había alcanzado un nivel de éxito en el mundo empresarial que parecía inalcanzable. Alberto, en cambio, había elegido la senda de la educación, un camino lleno de satisfacción pero plagado de dudas. Su mente se debatía entre el orgullo de educar a las futuras generaciones y la sensación de haber fracasado en su propia carrera. Este constante tira y afloja afectaba su paz interior, pero sabía que debía liberarse de ese peso. Fue entonces que sintió la necesidad de encontrar su voz. A medida que el día avanzaba, la idea de escribir una carta a Eduardo se presentó en su mente. Quería expresar sus sentimientos, sus dudas y su visión sobre lo que consideraba un verdadero éxito. La escritura, un medio que siempre había usado para hacer frente a sus pensamientos, se convertiría en el vehículo para entablar una conversación sincera. Al llegar la tarde, el sonido del timbre lo sorprendió.
El corazón le dio un vuelco al reconocer la voz de su hermano al otro lado de la puerta. Eduardo entró con una sonrisa superficial, esa que escondía las mismas tensiones que Alberto había sentido toda la semana. La conversación comenzó de manera banal, como siempre lo hacían, pero ambos sabían que había un elefante en la habitación. ¿Qué tal te va con el proyecto educativo?, preguntó Eduardo, desinteresándose deliberadamente. Alberto se dio cuenta de que la pregunta era más una forma de tomar el control de la conversación que una búsqueda genuina de interés. Sin embargo, en lugar de ofenderse, aprovechó la oportunidad. Con una firmeza que nunca había demostrado antes, compartió los detalles del programa que había diseñado y cómo esperaba que impactara en sus estudiantes. La pasión en su voz lo sorprendió a él mismo, y vio cómo los ojos de Eduardo se oscurecían lentamente, incapaces de mantener la luz de la indiferencia. Eso suena bonito, Alberto, pero, ¿qué impacto real puede tener eso en tu vida? Eduardo interrumpió. Las palabras de Eduardo resonaron con estruendo, eliminando la delgada capa de calma que Alberto había tejido con tanto cuidado. Sintió que la ira amenazaba con desbordarse una vez más, pero decidió no dejarse llevar. En lugar de eso, se armó de determinación y expuso sus valores, argumentando que el éxito no solo radica en lo material, sino en las conexiones emocionales, en la forma en que se impactan las vidas de otros. Fue un momento revelador. Alberto, finalmente, se dio permiso para ser vulnerable, para hablar de sus miedos, sus sueños y el por qué había elegido este camino. La conversación se tornó más profunda. Eduardo, ante la autenticidad de su hermano, se vio forzado a confrontar su propia definición del éxito. Sin embargo, la brecha emocional seguía presente. Mientras la conversación avanzaba, Alberto divulga su inseguridad sobre los sacrificios que había hecho. Podría no ser suficiente. La expresión de Eduardo se tornó entre la crítica y la preocupación, pero en vez de defenderse, Alberto decidió mostrar su verdadero yo, el que había permanecido oculto detrás de su inseguridad. La atmósfera se cargó de revelaciones sorprendentes y silencios llenos de significado. Pero, antes de que pudieran llegar a una conclusión, Eduardo se levantó. Tal vez haya algo de lo que hablas, pero debo marcharme. Tengo asuntos que resolver, dijo, y antes de que Alberto pudiera replicar, se despidió. Alberto se sintió frustrado y derrotado, pero también momentáneamente liberado. Había abierto una puerta, aunque Eduardo no se había atrevido a cruzarla. Sabía que la confrontación había sido necesaria, aunque no hubiese llevado al resultado que deseaba. Sin embargo, su mente empezó a girar en torno a la idea de que a veces, para que los demás comprendan tu visión, hay que comenzar por asumir una postura firme en lo que se cree. Aquella noche, mientras las sombras se alargaban a su alrededor, Alberto se prometió a sí mismo seguir adelante. Aceptando que la lucha por validar su elección de vida era una batalla interna que debía ganar. La chispa de evocación creativa estaba viva, y su deseo por inspirar a otros seguía creciendo. Así, con un renovado sentido de propósito, comprendió que lo que realmente importaba era no perder de vista su camino. Sin embargo, una pregunta quedó flotando en el aire, una incógnita que lo seguiría acechando. ¿Hasta qué punto está dispuesto a luchar por su verdad si eso significa desafiar no solo a su hermano, sino también a su propia familia? La respuesta parecía inminente, y la confrontación, inevitable. Alberto no pudo pegar los ojos esa noche. La incertidumbre se aferraba a su mente como un denso velo. Cada vez que cerraba los ojos, visualizaba la expresión de Eduardo mientras discutían, el desafío que le lanzó y la incomodidad palpable. Su corazón palpitaba ante la idea de lo que estaba en juego. El peso de la expectativa familiar que lo rodeaba parecía aumentar. Decidió que, dada la situación, no podía quedarse inactivo. Ya había sido lo suficientemente valiente para abrirse a Eduardo, ahora debía profundizar en ese camino. La pregunta resonaba más fuerte: ¿de qué servía todo su esfuerzo en el ámbito educativo si sus propios lazos familiares estaban en peligro? Era el momento de actuar, de buscar la verdad detrás del emblema del éxito que su hermano había construido. Sin pensarlo dos veces, se levantó y se dirigió a su escritorio. El papel en blanco lo miraba, desafiándolo a plasmar sus pensamientos. La escritura siempre había sido su refugio, su forma de ordenar sus ideas. Esta vez, no sería una carta a Eduardo, sino un manifiesto para sí mismo. Comenzó a escribir un listado de las emociones que lo asediaban: miedo, enojo, frustración, deseo. Mientras las palabras fluían, la claridad empezaba a formarse en su mente. ¿Qué era en realidad lo que temía? No solo la crítica de Eduardo,
sino el temor a ser percibido como un fracasado por su familia. La educación lo llenaba de satisfacción, pero ¿había también un deseo oculto de reconocimiento? Alberto se detuvo y reflexionó. El ansia de ser valorado no necesitaba ser un signo de debilidad. Podía coexistir con su deseo genuino de hacer el bien. Con el amanecer asomándose por la ventana, decidió que su próximo paso no sería solo interno. Programó una reunión con los padres de sus estudiantes, un espacio donde no solo hablaría de sus proyectos, sino donde buscaría retroalimentación. Quería entender sus expectativas y preocupaciones sobre la educación de sus hijos. Ese sería su campo de batalla, y sabía que, en última instancia, sería un ejercicio de autoafirmación. El día de la reunión llegó y Alberto se sentía nervioso ante la perspectiva de hablar en público. Sin embargo, un sentido renovado de propósito lo acompañaba. Cuando las madres y padres comenzaron a llegar, notó el crujido de la madera bajo sus pies, el murmullo de las charlas que intercambiaban. Eso lo conectó con la razón de estar allí, los estudiantes. Se sentó frente a ellos, no como un director, sino como un aliado. A medida que compartía su visión, su voz se fortalecía. Explicó cómo su método educativo no solo se enfocaba en el aprendizaje de materias, sino en el desarrollo integral de los estudiantes. Las miradas de los padres comenzaron a cambiar, la concentración era palpable. Escuchaba y sentía el nudo en su estómago deshacerse a medida que el diálogo se tornaba más significativo. Las historias de padres sobre sus hijos resonaban en su corazón. Al final de la reunión, las palabras de agradecimiento llegaron como una oleada de reconocimiento que Alberto nunca había experimentado. Entendió que su trabajo era apreciado, y esa validación era lo que necesitaba para reafirmar su valor. No necesitaba la aprobación de Eduardo ni de nadie más para saber que estaba en el camino correcto. Sin embargo, mientras se retiraba del local, una nueva inquietud lo abrazó. De repente, la imagen de su hermano regresó a su mente. Si bien había avanzado con confianza en su entorno educativo, sentía la necesidad de unificar ese logro con su parte familiar, de enfrentar a Eduardo nuevamente. Era evidente que, a pesar de los vínculos, no podían mantenerse al margen del diálogo sobre lo que realmente consideraban como éxito. Durante el trayecto a casa, una idea comenzaba a gestarse, quizás era la oportunidad de buscar la verdad en sus relaciones. Esa necesidad de conexión, de cerrar la brecha con su hermano y su familia. Alberto pronto se dio cuenta de que era su momento de exponer no solo su voz, sino su verdad. La batalla por la validación personal estaba lejos de terminar. Había descubierto que la lucha por la educación era solo el reflejo de una lucha más profunda que debía enfrentarse en la esfera familiar. La decisión se instaló en su interior, estaba preparado para enfrentar la verdad que había estado eludiendo. A partir de ahora, buscar la comprensión con Eduardo sería un camino irremediable. Y la pregunta que lo acechaba resonaba, ¿estaría dispuesto a arriesgar la distancia emocional creada o sería este el primer paso hacia una reconciliación genuina? El eco de aquel dilema lo acompañaría mientras se acercaba el momento de la verdad. Alberto despertó al siguiente día con una sensación renovada. Había pasado la noche reflexionando sobre la reunión y su aceptación creciente hacia su papel como educador. Sin embargo, esta nueva claridad también traía consigo un peso adicional, el diálogo pendiente con su hermano. Esa confrontación inminente empezaba a parecer inevitable. Mientras tomaba su café, se sumergió en sus pensamientos. La imagen de su infancia con Eduardo venía y se iba, como nubes que cruzan un cielo despejado pero inestable. Recordaba momentos de complicidad y risas, pero también las sombras de la competencia y la presión por ser el mejor. A medida que el aroma del café invadía la habitación, Alberto se dio cuenta de que su relación con Eduardo siempre había girado en torno a la percepción del éxito y el valor familiar. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, trazó un plan. Primero, necesitaba entender las raíces de esa presión. No bastaba con confrontar a Eduardo, debía hacerlo desde un lugar de conocimiento y empatía. No podía olvidar lo que había aprendido sobre la validez de su propia lucha, por lo que comenzó a escribir un modelo de diálogo que pudiera desencadenar esa conversación crucial. Mientras plasmaba sus ideas, comenzó a explorar los sentimientos ocultos que lo asediaban. ¿De dónde venía esta sensación de inadecuación? Su mente se llenó de recuerdos de su familia, de los sacrificios materiales que sus padres habían realizado para que él y Eduardo tuvieran acceso a una buena educación. El deseo de complacer y ser aceptado por su familia había moldeado mucho de su ser. Comprendió, entonces, que el dinero, lejos de ser solo un recurso, había modelado su percepción de éxito,
y en consecuencia, su relación con su hermano, con el tiempo corriendo a su favor, decidió buscar a Eduardo. Los preparativos se hacían palpables. Esa tarde, Alberto se arregló. Se miró en el espejo, notando cómo la determinación comenzaba a reemplazar la ansiedad. Era el momento de no solo hablar, sino de escuchar realmente. Cuando llegó a la casa de Eduardo, el ambiente era tenso. La atmósfera estaba impregnada de anteriores desacuerdos y expectativas no cumplidas. Alberto se sentó, miró a su hermano a los ojos y respiró hondo. No era solo un encuentro familiar, era una unión de dos historias entrelazadas por el amor y, al mismo tiempo, por la competencia. Eduardo, comenzó, necesitamos hablar sobre lo que el éxito significa para nosotros. No quiero que nuestra relación se base solamente en logros o en expectativas materiales. La sinceridad en su voz resonó, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La conversación fluía con cada palabra, entrelazando sus experiencias y emociones. Eduardo, aunque reticente, comenzó a abrirse. Ambos se adentraron en temas que habían estado enterrados, sus miedos compartidos, sus sueños individuales y los sacrificios que había hecho cada uno en su camino hacia el éxito. Pero cuando llegaron al punto que ambos temían el dinero como mediador de su relación, el ambiente se tornó más pesado aún. Alberto podía sentir cómo el aire se encogía a su alrededor. Siempre pensé que si lograbas más, yo debía hacerlo mejor. ¿Pero realmente es eso lo que queremos? Alberto preguntó, sintiendo que sus palabras tocaban una de las verdades más duras que habían pisoteado su relación. El silencio se extendió y la mirada de Eduardo reflejaba un torbellino interno. Su respuesta, sin embargo, fue interrumpida por un repentino timbre del teléfono de Alberto. Al revisar la pantalla, se dio cuenta de que era un mensaje de su madre, un recordatorio palpable de que la familia nunca está realmente alejada de estas conversaciones difíciles. ¿Sería esta la oportunidad para llevar la discusión aún más lejos? Alberto, con el corazón latiendo con fuerza, se preguntaba qué otras verdades estaban por revelarse en este diálogo tan frágil. La historia de su familia y su relación con el dinero parecía estar a punto de destaparse de una manera que nunca habían imaginado. Alberto sintió como la tensión dialogal se intensificaba cuando miró nuevamente a Eduardo, quien ahora parecía más distante, sumido en pensamientos que se tornaban opacos. La conversación había tomado un rumbo inesperado y el mensaje de su madre, aunque relevante, parecía una distracción ante la inminente necesidad de sanar su relación. Eduardo, creo que es fundamental entender lo que realmente nos mueve. No se trata solo de números en una cuenta, sino de cómo esos números nos han afectado, de cuántos sueños han sido moldeados por ellos. Alberto intentó llevar la conversación hacia un terreno más íntimo, donde pudieran afrontar sus realidades sin las muletas del éxito material. Eduardo levantó la vista, y sus ojos se encontraron. Siempre se nos enseñó que más es mejor. Pero yo lucho con esa idea. Siempre creí que si no tenía éxito en lo que hacíamos, era un fallo. Y eso ha hecho que me aleje de ti. La voz de su hermano llevaba consigo una carga que resonaba en el corazón de Alberto. Era una voz que clamaba por la aceptación más que por la competencia. La epifanía lo golpeó con fuerza, la noción de que el éxito no solo se medía en términos de triunfos, sino en el poder de su conexión. Alberto halló en ese momento la manera de transformar la conversación. Empezó a compartir sus propios miedos, las inseguridades que lo habían apegado a una imagen estereotipada del éxito. A medida que se sinceraba, las palabras fluían con mayor libertad. Empezó a verbalizar lo que había callado durante años, que el miedo al fracaso era mayor que el deseo de ganar, que había aceptado su papel como educador no solo como un trabajo, sino como un legado de amor hacia sus estudiantes. Eduardo, aunque aún reacio, empezó a permitir que sus defensas se desmoronaran poco a poco. Siempre pensé que tenía que ser el mejor. Pero ¿hasta qué punto eso nos ha traído felicidad? En su tono empezaba a asomarse una chispa de vulnerabilidad. Fue un momento revelador. Ambos se dieron cuenta de que la fuente de sus anhelos no residía solo en la aprobación familiar o en la competencia. La conexión que estaban recibiendo a través de esa conversación sanadora comenzó a abrir nuevos caminos de entendimiento. Alberto empezó a pensar en cómo podía utilizar su papel como educador para ayudar a otros a enfrentar aquella realidad que tanto les había afectado a él y a Eduardo. ¿No era acaso una oportunidad para que él mismo creciera, no solo como hermano, sino como un guía que impulsara cambios significativos? ¿Y si nuestra historia se convirtiese en un ejemplo para otros? Podríamos ayudar a los jóvenes a comprender que no son solo cifras, sino sueños y pasiones que importan.
No quisiera que nadie más tuviese que experimentar esto en soledad, propuso Alberto, sintiendo que la idea podría llevar un cambio en el enfoque que tenían ambos sobre el éxito. Sin embargo, mientras evaluaban esta nueva posibilidad, un pesado silencio se entabló nuevamente entre ellos. ¿Compartirían sus descubrimientos con otros o era este un capítulo privado de sus vidas? Alberto a su vez contemplaba que su historia podría quedarse entre cuatro paredes. El dilema lo retaba: ¿deberían abrirse al mundo o protegerse de un riesgo emocional más profundo? Un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez era un recordatorio del próximo compromiso profesional de Alberto. La vida seguía, y con ella, las decisiones que tendrían que tomar. ¿Conocerían la verdadera esencia de su éxito, o se dejarían arrastrar por el flujo de las expectativas externas? Alberto sintió que el verdadero reto apenas comenzaba, y estaba a punto de profundizar en un camino que podría redefinir no solo su relación con Eduardo, sino su papel en la comunidad a la que tanto anhelaba contribuir. Sin embargo, antes de que pudiera aterrizar sus pensamientos, Eduardo rompió el silencio con una pregunta que dejaría a Alberto en vilo: ¿qué vamos a hacer con esta conversación, hermano? Alberto sintió que la pregunta de Eduardo resonaba en su interior como un eco persistente. ¿Realmente estaban listos para transformar su dolor en un legado? Esa idea, una mezcla de esperanza y miedo, le mantuvo la mente ocupada mientras la cena avanzaba en un ambiente tenso, cargado con el delicioso aroma de los platillos sobre la mesa, que no lograban atenuar la inquietud en el aire. Necesitamos un plan, algo más que una conversación, respondió finalmente Alberto, la determinación comenzando a tomar forma en sus pensamientos. Podría ser el inicio de un proyecto, una especie de taller donde compartamos lo que hemos aprendido. La idea de ayudar a otros a navegar sus propias inseguridades me parece poderosa. Eduardo lo miró con curiosidad, su mirada todavía atrapada entre el escepticismo y la posibilidad. ¿Y crees que realmente habrá alguien interesado? La gente prefiere distraerse con lo superficial y no con lo que realmente importa. Le costaba aceptar que el miedo a ser vulnerables podía ser un obstáculo, pero Alberto no estaba dispuesto a ceder ante esa incertidumbre. Si nadie se hace responsable de revelar sus experiencias, nunca se romperá el ciclo. La gente tiene que entender que está bien fallar y aprender de eso. A medida que hablaba, tuvo la sensación de que su propia voz estaba desnudando no solo su lucha particular, sino un deseo profundo de contribuir a un cambio genuino. La conversación tomó un giro inesperado cuando Alberto se dio cuenta de lo poco que había celebrado sus propios logros. Eduardo, durante años me dejé llevar por lo que se esperaba de mí. Nunca me detuve a comprender cómo mis experiencias estaban moldeando no solo mi camino, sino también cómo podía inspirar a otros. Era una reflexión cruda, pero necesaria, y sus palabras empezaron a desentrañar un camino que podría no solo rescatar su relación, sino dar sentido a su vida profesional. El reloj avanzaba y el compromiso profesional que aguardaba se convirtió en un recordatorio palpable de la realidad que enfrentaban. Mañana tengo una reunión crucial, dijo Alberto de repente, el peso del deber añadiéndose a su interrogante. ¿Pero cómo puedo conciliar mis responsabilidades con esta revelación? Es como si ahora estuviera viendo todo desde una perspectiva diferente, pero el mundo externo no se detiene. Eduardo, todavía contemplativo, asintió. Quizás esa es la clave, hermano. No podemos sacrificar nuestros ideales por obligaciones externas. Debemos encontrar una manera de entrelazar lo que verdaderamente importa con lo que debemos hacer. Fue en ese instante que Alberto sintió una chispa de innovación. ¿Y si comenzaba ese taller con su grupo de estudiantes, incorporando experiencias personales y abriendo un diálogo sobre fracasos y logros, apelando a un espacio seguro donde cada voz contara? Este pensamiento provocó una nueva oleada de energía en él. En lugar de huir de la realidad, podemos diseñar un modelo que inspire. Voy a hablar con ellos, a ver si hay interés. Podría ser un proyecto piloto. La idea lo entusiasmó. Por primera vez, la neblina de tensión empezó a despejarse. Pero con cada avance en su mente, también aumentó la presión. Se preguntaba si podría manejar la combinación de su puesto y su nueva vocación, si Eduardo lo apoyaría o se convertiría en un espectador distante. Alberto se percató de que estaba en el umbral de un cambio radical, sin una visión completa de hacia dónde podría llevarlo. Experimentó una mezcla de miedo y emoción, preguntándose si al abrir esa puerta podría encontrarse con nuevas oportunidades, pero también con esos fantasmas que había estado evitando. ¿Y si la gente no se conecta? ¿Y si este esfuerzo resulta un fracaso?, se cuestionó, entrelazando su temor a lo desconocido. La conversación comenzó a diluirse,
pero antes de que ambos hermanos se despidieran, Eduardo formuló una última pregunta que dejó a Alberto sumido en profundas reflexiones. Si decides lanzarte a esto, ¿estás dispuesto a arriesgar tu propia comodidad? Esa interrogante lata de un nuevo dilema moral lo abordó con fuerza. Podría ser el momento de afrontar su verdad personal, salir de su zona de confort y agarrar esa oportunidad por el cuello. Sin embargo, a medida que se sentía más comprometido, la incertidumbre de lo que vendría pronto lo envolvió. ¿Podría realmente equilibrar el cambio personal y profesional ante el riesgo latente del fracaso? La noche caía y las respuestas aún parecían inalcanzables. Aquella inquietante pregunta quedó resonando en su mente: ¿sería capaz de cruzar esa línea? Alberto se despertó esa mañana con una sensación mixta de ansiedad y expectativa, una especie de vértigo emocional ante la oportunidad que se presentaba. El peso de su nuevo propósito lo empujaba a actuar, a romper la inercia en la que había estado atrapado. Su mente corría en círculos, cada idea que se le ocurría pulsaba en su interior, empujándolo hacia el cambio. Consciente de la importancia de la reunión de esa tarde, decidió dedicar la mañana a preparar el terreno. Se sentó frente a su computadora, rodeado de libros y notas de su experiencia laboral y personal. Por un momento, se dejó llevar por la nostalgia, cada fracaso, cada pequeño triunfo, cada conexión perdida y hallada. Todo lo que había vivido parecía cobrar vida en sus recuerdos, alimentando una historia que deseaba contar. Mientras navegaba por los correos electrónicos de sus estudiantes, notó un par de mensajes que le indicaban su disposición para participar en cualquier actividad que pudiera enriquecer el aula. Esa pequeña señal lo incentivó, como si el universo le murmurara al oído que el momento había llegado. La conexión con ellos se estaba gestando en un nivel distinto, más profundo. Con determinación, redactó un correo invitando a sus estudiantes a una reunión informal. En él, les expuso la idea del taller, un espacio de intercambio donde pudieran compartir experiencias, diálogos sinceros sobre sus fracasos y aprendizajes. Esperaba que, al hacerlo, no solo ellos se sintieran inspirados, sino que él también recibiría la energía necesaria para seguir adelante. La mañana transcurrió entre la preparación y autocuestionamientos. ¿Y si no les interesa? ¿Y si me ven como un fraude? El miedo a la crítica era un sombra latente, pero decidió enfrentarlo. Postergar su deseo de impactar su vida y la de otros no era una opción. Había llegado la hora de mostrar su verdadero yo, la esencia de Alberto que había permanecido oculta tras años de cumplir con expectativas ajenas. Finalmente, llegó la tarde y la sala de reuniones se fue llenando lentamente. Sus estudiantes, algunos familiares, otros amigos, lo miraban mientras intentaba desgranar su propuesta con entusiasmo. Al principio, el silencio era palpable, una barrera que Alberto estaba decidido a romper. Con el corazón latiendo en la garganta, comenzó a compartir su visión. Mientras hablaba, se sorprendió al ver que sus propias palabras resonaban en sus oyentes. Los rostros que antes se mostraban escépticos comenzaban a relajar sus tensiones. Las miradas de complicidad mostraban interés, y eso lo llenó de confianza. Luego de unos minutos, invitó a cada uno a compartir anécdotas y reflexiones, un ejercicio que los mostró no solo como estudiantes pasivos, sino como colaboradores activos en su proyecto. Estos momentos de vulnerabilidad y conexión llevaron a una atmósfera auténtica, donde las barreras desaparecieron. Cada confesión sobre miedos y fracasos encendió una chispa de transformación en la sala. A medida que hicieron circular sus historias, Alberto se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha, que esa fragilidad era el inicio de un lazo fuerte entre ellos. Sin embargo, un remolino de emociones lo invadía. A pesar de la cercanía que había conseguido establecer, la sombra de su inexperiencia como facilitador lo acosaba. ¿Seré capaz de guiarlos adecuadamente? ¿Estoy preparado para el compromiso que esto exige? Se dio cuenta de que aunque había encontrado una comunidad dispuesta a abrirse, el papel de líder le conllevaba una responsabilidad que no podía minimizar. La sesión culminó en un clima de deseo colectivo, y Alberto prometió que se reunirían nuevamente para profundizar en sus relatos y crear un programa estructurado. Al despedirse, un susurro de satisfacción le atravesó el pecho, pero al mismo tiempo, una inquietante pregunta se atascó en su mente: ¿qué pasará si esas historias que escuché son más difíciles de manejar de lo que imaginaba? Esa inquietud lo acompañó al salir de la reunión. El camino hacia la conexión genuina era también un trazado peligroso. Mientras la noche se cernía sobre él, un nuevo dilema se formaba en su sistema nervioso. ¿Estaba realmente preparado para sumergirse en las profundidades del dolor ajeno, sin perderse a sí mismo en el intento? El eco de su pregunta resonaba claramente,
¿podría realmente convertirse en el faro que deseaba ser, o estaba a punto de naufragar en sus propias inseguridades? El día siguiente, Alberto se despertó con una sensación confusa. Las palabras de sus estudiantes resonaban aún en su mente, pero la inquietud no había desaparecido. La realidad de haber abierto un espacio para la vulnerabilidad de otros lo aterraba, y a la vez, lo motivaba. Había comenzado a intuir que había algo más grande en juego, no solo su propia transformación, sino también la posibilidad de catalizar cambios en sus estudiantes. A medida que se preparaba para la próxima reunión, decidió que necesitaba centrar su enfoque en una cuestión central: las relaciones interpersonales. Había notado que muchos de sus estudiantes mencionaban tensiones familiares, cargas emocionales y heridas antiguas. Tal vez, pensó, era hora de abordar esos temas de manera directa. Si iba a ser un guía, debía estar dispuesto a lidiar con lo que realmente aquejaba a cada uno de ellos. Durante la reunión, Alberto tomó un riesgo consensuado, planteó la pregunta que lo inquietaba. ¿Cómo creen que el dinero ha influido en nuestras relaciones con las personas que más queremos? Esta simple duda pareció electrificar el ambiente. Miradas de sorpresa, de confusión, incluso de rechazo. Había logrado disparar un disparador emocional en la sala. Sus estudiantes empezaron a hablar, algunas voces titubeantes al principio. La presión económica ha hecho que mis padres se distancien, confesó una chica con la mirada perdida. Para ellos, solo importa el dinero, añadió un chico. En ese instante, Alberto comprendió que había abierto una caja de Pandora, pero la curiosidad superaba al miedo. Mientras los relatos se sucedían, comprendió que el contenido iba más allá de la superficie. Eran historias entrelazadas de amor y resentimiento, de sacrificio y negligencia. Eran narrativas que reflejaban las dinámicas familiares complejas que se inscritos en su ADN emocional. Alberto comenzó a reflexionar sobre su propia familia, sobre cómo el deseo de alcanzar estabilidad económica había afectado su conexión con ellos. Esa introspección lo llevó a comprender que sus inseguridades no eran solo su carga, sino una experiencia compartida. Sin embargo, una preocupación latente también lo invadía. ¿Podré manejar este torbellino emocional? La responsabilidad se volvía cada vez más pesada en los hombros, y su rol como facilitador comenzaba a sentirse como una línea fina entre la empatía y el descarrilamiento emocional. ¿Cómo estaba destinado a contener su propio dolor mientras absorbía el de otros? En un intento por redirigir la conversación, propuso que formularan preguntas abiertas sobre las experiencias que compartían. Así, generó un diálogo más dinámico y permitió que otros pudieran observarse desde la distancia. Pero mientras él estimulaba la interacción, una voz interna insistía: ¿qué pasará si estos relatos sobrepasan tu capacidad? ¿Estás preparado para ver lo que yo no quiero saber de mí mismo? La sesión terminó con la promesa de un próximo encuentro, dejando tras de sí una estela de emociones e inseguridades aún más profundas. Alberto notó que sus estudiantes se retiraban más unidos, pero él, en cambio, se sentía más aislado que antes. Dudas atravesaban su mente como un río torbellino. ¿Estás realmente calificado para guiarlos? ¿Tu propia carga será demasiado pesada para ellos? Salió del centro con la sensación de que ese camino estaba lleno de trampas, pero su determinación se reavivó. La búsqueda de su propósito se entrelazaba con la de sus estudiantes, creando una compleja red de emociones. Sin embargo, la inquietante pregunta persistía, a modo de eco en sus pensamientos: ¿cuánto de su propio sufrimiento estaba dispuesto a afrontar para convertirse en el faro que tanto deseaba ser? La respuesta se tornaba cada vez más necesaria, y el momento de la verdad se acercaba, amenazante y seductor al mismo tiempo. Alberto despertó esa mañana con una claridad inusual. Las palabras de sus estudiantes resonaban en su mente, transformando su preocupación en un renovado propósito. La idea de convertir su experiencia personal en una guía para otros ya no era solo un deseo, sino una necesidad. Se dio cuenta de que debía enfrentar su propio temor, pero esta vez lo haría acompañado. Tal vez, la vulnerabilidad que había compartido con sus estudiantes podría también convertirse en un puente hacia su hermano Eduardo. A medida que se acercaba la próxima reunión, Alberto decidió proponer una dinámica que integrara su propia historia de lucha con la de cada uno de sus alumnos. Quería abrir un espacio donde pudieran hablar no solo del impacto del dinero en sus relaciones, sino también de cómo cada uno enfrentaba esas tensiones en su vida. Así, con la convicción de que la verdadera conexión se forjaba en la honestidad, preparó su discurso bajo una luz de esperanza. Durante la reunión, el ambiente estaba cargado de expectativa. Tras unas discusiones iniciales sobre la educación y las presiones externas, Alberto se sumergió en su relato personal.
Habló de su relación con Eduardo y de cómo cometió el error de pensar que el éxito se medía en cifras. Al compartir sus luchas emocionales y la inseguridad que había sentido, sintió que el hielo entre él y sus estudiantes comenzaba a romperse. Lo que he aprendido es que no debemos dejar que el dinero defina nuestro valor, dijo con firmeza, mientras observaba las reacciones de quienes lo rodeaban. Las miradas se iluminaban, no con juicio, sino con reconocimiento. Su vulnerabilidad los motivó a abrirse también, a compartir sus relatos y reflexiones. La atmósfera se tornó verdaderamente transformadora, se dieron cuenta de que sus experiencias eran válidas y compartidas. Al final de la sesión, Alberto sintió esa conexión profunda que había estado buscando. Las historias de sus alumnos no solo resonaban con él, sino que lo impulsaban a avanzar. Juntos, decidieron formar un pequeño grupo donde podrían seguir compartiendo y aprendiendo unos de otros. La vulnerabilidad se convirtió en la semilla del respeto mutuo, y esos jóvenes comenzaron a verse como aliados en la construcción de un futuro donde la autenticidad predominara sobre las expectativas. Ese mismo impulso llevó a Alberto a sentirse listo para abrir el diálogo con Eduardo nuevamente. Se preparó con determinación, entendía que no era solo una confrontación cruda, sino una reconciliación necesaria. No deseaba generar más distancia, sino el camino para una conexión real. Agradecido por el crecimiento que había alcanzado junto a sus estudiantes, se dispuso a llevar esa energía renovadora a su relación con su hermano. Al llegar a casa de Eduardo, la tensión en el ambiente era palpable. Sin embargo, Alberto se sintió más fuerte, sustentado por la validación que había recibido en sus sesiones. Eduardo, comenzó, hemos estado en lados opuestos de un mismo río, y creo que ha llegado el momento de cruzarlo juntos. Las palabras surgieron con fácil fluidez, como un ladrón de la luz que buscaba iluminar un rincón oscuro. Al mirarlo, pudo ver en los ojos de su hermano un atisbo de preocupación que, le pareció, comenzaba a transformarse en apertura. Mientras hablaban, las memorias que solían ser la fuente de dolor empezaron a desvanecerse. Alberto le reveló cómo sus inseguridades hacia Eduardo habían nublado su percepción del éxito. Eduardo, por su parte, compartió que su búsqueda de riqueza se había vuelto un yugo, separándolo de la esencia de lo que realmente significaba para él el éxito. Ambos habían tenido sus propios puntos de vista distorsionados por sus miedos, y el camino hacia la verdad se hizo más claro. Agrupados ante un diálogo lleno de sinceridad, se dieron cuenta de que la ambición, la competencia y el dinero no eran las realidades que deseaban seguir perpetuando en sus vidas. La mirada hacia un nuevo futuro empezaba a establecerse en cada uno. Alberto propuso crear un taller donde ambos pudieran compartir sus historias, ayudar a otros a encontrar un camino más auténtico. En el fondo, quería que su relación como hermanos floreciera en lugar de marchitarse. Finalmente, el eco de sus conversaciones trajo una luz renovadora. En la semana siguiente, se realizó su primer taller. Esa noche, tras meses de tensiones y dudas, Alberto y Eduardo se sentaron juntos, sintiendo un renovado sentido de propósito y unidad. La vulnerabilidad había hecho su magia. Alberto encontró en su propia historia la esencia de la enseñanza, y Eduardo halló que el valor personal no se establecía por dinero, sino por el impacto que provocaban en la vida de los demás. Ambos se sintieron completos y satisfechos. A través de sus conversaciones sinceras, no solo habían sanado su relación, también habían cimentado una nueva forma de definir el éxito. Alberto recordó a sus estudiantes, y cómo ahora estaban construyendo un camino hacia la autovalidación. Se dio cuenta de que el crecimiento personal nunca termina, siempre hay espacio para el cambio, la conexión y la reinvención. La historia de Alberto no solo era su propia narrativa de superación, sino también un testimonio del poder de la vulnerabilidad y la autenticidad en la relación entre hermanos. Había conseguido superar la competencia y fortalecer su lazo, revelándose en un nuevo tipo de éxito, el de la conexión emocional y la fortaleza personal. Ahora, con entusiasmo en su pecho y un brillo en los ojos, Alberto miró hacia el futuro. Se sintió listo para seguir construyendo ese legado que siempre había soñado, y en su camino, invitaría a otros a unirse y encontrar su propia historia de éxito. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se inspiren con relatos como este. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y formar parte de una comunidad que entiende la importancia de la superación personal. Actúen ahora.